Quedarse varado a la mitad de la nada, o mínimamente en un lugar el cual tú desconoces, ya sea por un detalle que se te olvidó, un accidente, o por cosas que están fuera de tu control, es muy agobiante. Estar en esa situación les despierta a muchos un terror inmenso, aún estando acompañados. Aunque claro, esto recae mucho en el lugar en donde estás, pues si estás en una zona concurrida, la tensión baja e incluso te puedes dar el lujo de pedir ayuda a alguna persona que pase cerca de ti, pero esto cambia por completo cuando te quedas varado en un lugar desolado, en un lugar donde te sientes desprotegido y a merced de cualquier cosa. Tratas de calmarte, intentas despejar tu mente y enfocarte en encontrar una solución, pero cada posible solución que encuentras es rápidamente eliminada por otro percance. Las horas pasan y el sol se oculta, dando paso a la oscuridad de la noche, y lo único que puedes presentir es que las cosas van a empeorar. Esto me ocurrió cuando me encontraba trabajando de velador. Durante muchos años trabajé en diferentes empresas de seguridad, mayormente en el turno nocturno. Ya me había acostumbrado al horario, por lo que cuando ingresaba siempre pedía este turno. Al pasar los años, pude ascender a supervisor, por lo que se me dio una unidad para poder checar varios puntos de vigilancia donde se encontraban los guardias. Durante unos meses todo estuvo normal y sin ningún percance, aunque esto cambió cuando a la empresa se le dio otro punto de vigilancia. Este era en un cementerio, más bien al lado de este. El cementerio se iba a ser más grande, por lo que se iba a demoler la parte de la barda del lado derecho, y dentro del terreno se iban a instalar unas pequeñas casas de madera donde se guardarían toda la herramienta y material de la construcción. También se construyó un pequeño cuarto de madera, el cual sería la caseta de vigilancia que se encontraría enfrente, exactamente al lado donde terminaba el cementerio. Cambiábamos recurrentemente personal de ese punto. En un principio yo no sabía el porqué, pero después de unas 2 semanas los chicos siempre me pedían cambiarse. Me empezaron a confesar que la causa principal era el cementerio. Me explicaron que durante la noche se podía escuchar el llanto de un niño, y a veces se podía ver a una mujer caminando entre las lápidas, si es que te adentrabas mucho en este, cosa que los guardias tenían que hacer durante la noche, y que por supuesto debido a todas estas apariciones se negaban a hacerlo. Yo creí que eso se debía simplemente por causa de su propia mente. Pensé que tal vez debido al miedo y tensión que se tenía al cuidar un cementerio, imaginar ese tipo de cosas era comprensible, hasta que una noche me tocó vivir algo en experiencia propia. Antes de seguir con la historia, les tengo que mencionar algo que se me olvidó relatarles. Y es que otra cosa que me dijeron que sucedía de extraño es que un niño vestido de blanco, como de aproximadamente unos 7 años, se aparecía por fuera del cementerio. Se decía que este pasaba caminando a la vez que tarareaba. Este pasaba por la cabina de vigilancia haciendo lo mismo, y continuaba por otros metros o cuadras, hasta que finalmente ya no se escuchaba, lo que significaba que había desaparecido entre la oscuridad. Este niño era el que asustaba más a los guardias, pues prácticamente pasaba enfrente de sus narices. Una vez ya habiéndoles explicado todo lo que sucedía en aquel punto de vigilancia, ahora les contaré mi experiencia. Me encontraba como cada noche en camino hacia aquel punto del cementerio. Por lo regular yo llegaba por eso de la 1 o 1:30 de la mañana, ya que antes me tocaba revisar otros servicios. Antes de llegar al cementerio, uno tenía que pasar por un camino en muy mal estado. Era de tierra, tenía piedras y hoyos en los que si te descuidabas un poco, podías darle un buen golpe al auto. Además de también pasar por unos terrenos baldíos que les daban muy poco o nulo mantenimiento, por lo que tenías hierbas y árboles a ambos lados, que debo admitir sí daban algo de miedo por la noche. Esa noche me desplazaba por ese camino, y casi llegaba al cementerio, cuando algo me llamó la atención, y es que de frente a mí, o sea, en medio del camino, se encontraba caminando un señor de la tercera edad. Pude deducirlo por su cuerpo y además este portaba un bastón en su mano derecha. Caminaba en dirección al cementerio dándome la espalda,
Lo había visto a la distancia y en ningún momento le toqué el claxon, porque pensé que al ver las luces y escuchar el sonido del motor se haría voluntariamente a un lado, pero cada vez me acercaba más a él y veía que seguía con el mismo ritmo. Así que con toda la pena del mundo le toqué el claxon 2 veces, pero este anciano no prestó atención, ni siquiera volteó hacia atrás ni nada. En ese momento yo iba con algo de sueño, ya que por eso de la 1 de la mañana a las 3 de la mañana siempre es el momento de la noche donde más cansancio tengo. Detuve el auto un momento, ya que el anciano no se movía de en medio. Continuaba caminando a un paso muy lento. Llegué a creer que lo más probable es que fuera sordo, por lo que me tallé un poco los ojos y le di un sorbo a mi café. Cuando puse de nuevo mi mirada en el camino, este anciano había desaparecido. No había tardado en hacer esto, simplemente algunos segundos, por lo que me sorprendí mucho y por algunos minutos estuve en el auto mirando para todos lados, tratando de encontrarlo. Se había movido en tan solo fracciones de segundos, y no era para nada normal considerando el estado en el que lo había visto. Después me puse de nuevo en marcha y por fin llegué al cementerio. Cuando bajé del vehículo vi que el guardia en turno venía a toda velocidad hacia mí, diciéndome que él no volvería a ese servicio a laborar. Me dijo que había visto a la mujer del cementerio y que esa noche no iba a dar los rondines. Estaba muy alterado y traté de tranquilizarlo. Estuve casi 1 hora con él, hasta que finalmente se controló y llegamos al acuerdo en que me daría tiempo para encontrar un reemplazo para él. Después de esa charla me subí de nuevo a mi vehículo para ir a otro servicio. Cuando iba a mitad del camino, y debido a que iba más dormido que despierto, tuve una visión, que hasta ahora no estoy seguro si fue debido a que estaba soñando despierto o realmente sucedió. Aquella noche vi frente a mí al mismo anciano que había visto minutos antes, pero esta vez había aparecido de la nada. Para cuando lo noté estaba muy cerca del vehículo, por lo que traté de evitarlo girando el volante bruscamente. Por suerte no di el impacto con él, pero al meter el auto entre el monte no me percaté del sitio donde lo había metido. A final de cuentas había quedado atascado en el fango debido a algunas lluvias recientes. Salí del auto y busqué de nuevo al anciano, pero este ya no se encontraba en el camino. Otra vez había desaparecido. Traté muchas veces de sacar el auto pero no podía. Estaba atascado y lo más probable era que necesitara una grúa. Al buscar el celular de red, que era uno que la compañía nos daba, que siempre contaba con crédito para comunicarnos, no lo pude encontrar, y al hacer memoria recordé que se me había olvidado en el servicio del cementerio. Ahora me encontraba varado a plenas 2 de la mañana en un monte, incomunicado y con muy pocas esperanzas de que alguien en auto pasara a ayudarme. En ese momento no sabía qué hacer. Lo único que hice fue estar en medio del camino junto con mi lámpara, para iluminarme un poco ya que estaba muy oscuro. Estaba pensando en regresar al cementerio, ya que era el sitio que más cerca me quedaba de donde me había quedado varado. Pero en ese momento empecé a escuchar las pezuñas de un caballo, seguido de unas ruedas. Al voltear hacia mi derecha vi lo que parecía ser una carreta, que se estaba acercando. Parecía ser una de esas carretas de lujo donde pasean gente o hacen caravanas, por lo que rápidamente le pedí ayuda al chofer de esta. La carreta se detuvo enfrente de mí, y quien la manejaba me invitó a subir y sentarme a su lado. Se trataba de un señor mayor que se me hacía bastante familiar. Este hombre me dijo que se dirigía al cementerio a dejar un cuerpo, y que si quería me podía llevar, por lo que accedí de inmediato ya que quería salir lo más pronto posible de ese problema. Al subirme a la carreta, este señor y yo empezamos a conversar sobre lo que me había pasado, y me dijo que no era el primero al que le pasaba ese tipo de cosas. Me explicó que por alguna razón en los lugares como cementerios, las apariciones son muy recurrentes, y que debido a esto, hay muchas personas que ven cosas que en verdad no están. La plática continuó hasta llegar al cementerio, y en este transcurso el hombre me inspiraba mucha confianza. Una vez llegamos al cementerio me dejó enfrente de este. Dijo que la carreta se quedaría en ese lugar hasta que vinieran los familiares. En gesto de agradecimiento le dije que tenía un guardia cuidando el cementerio y que sin ningún problema le podía cuidar de vez en cuando la carreta. Él me lo agradeció mientras nos despedíamos.
Al llegar con el guardia, tomé el teléfono de red para solicitar una grúa, y después le dije que de vez en cuando checara la carreta que estaba fuera del cementerio. Él me dijo que sí, que ya se lo habían dicho los familiares cuando apenas estaba oscureciendo. Cuando me dijo esto, yo volteé a verlo y le dije: ¿cómo que familiares? Si me la acaba de encargar el señor que la maneja, él fue quien me trajo. Él me respondió que no, que sí había una carreta fuera del cementerio, pero que la habían dejado en ese lugar desde la tarde, para una ceremonia en honor a un difunto al día siguiente. Yo le respondí que a lo mejor se trataba de otra carreta, por lo que ambos salimos a cerciorarnos de esto. En la calle solamente se encontraba una. Ambos concordamos que se trataba de la misma carreta, algo que era prácticamente imposible. Intenté buscar al conductor, pero por más que busqué al anciano, jamás lo encontré. El guardia me comentó que la carreta había estado en ese lugar desde la tarde y para nada se había movido. Yo incluso me subí en ella para verla de cerca y era la misma que me había traído, a excepción de que esta no contaba con el caballo y con el hombre. Pasó el tiempo y por fin pudieron sacar el auto del fango donde se había atascado. Una vez terminando todo esto, por fin me puse de nuevo en marcha. Aún se encontraba oscuro, pero ya estaba próximo a amanecer, cuando de nuevo vi al anciano en el camino. Su aspecto había cambiado. No lograba ver sus ojos. Era como si los hubiera perdido, o si los hubieran sumido en su cráneo. Solamente eran unas cuencas vacías. A diferencia de lo que podrán creer, no sentí miedo, sino mucha paz. Es algo muy extraño que jamás he vuelto a sentir. Esta vez, este anciano iba arriba de su caballo, en dirección al cementerio. Pasó a mi lado mientras me decía adiós con su mano. Yo lo seguí con la mirada solamente hasta que se perdió en la penumbra de la noche. Al día siguiente, simplemente por curiosidad, pregunté si se había llevado a cabo alguna ceremonia al guardia que había estado durante el día, antes de que éste se fuera. Él me respondió que sí, que parecía que había sido a alguien mayor, ya que habían mencionado su edad y era algo avanzada. No quise indagar más por tener miedo a que acertara, pero todo apuntaba a que era el mismo anciano, el cual me había ayudado la noche anterior. Esa noche pude constatar que en los cementerios se pueden ver muchas cosas, que incluso uno las puede pasar por cosas normales. Respecto a las siluetas y a todo lo que se contaba que se aparecía en ese cementerio, no me cabe la menor duda de que es verdad, así como también no me queda duda de que aquella noche viajé con un muerto. Hola a todo el público de la cripta. Lo que les voy a contar a continuación le sucedió a mi padre y también a mí. Mi padre, por aquellos años de los 80, trabajaba como sepulturero. No era cuidador, tan solo lo llamaban cada vez que se requería, y por supuesto en cada funeral, y una que otras veces para darle sepultura a algunos cuerpos que nadie reclamaba. Y en ese caso era mucho peor, pues los cuerpos tenían días de haber fallecido, por lo que el estado de descomposición ya estaba bastante avanzado, y en algunos casos lo que sepultaban eran partes de cuerpos. Era un trabajo bastante repugnante, pero a final de cuentas era trabajo pagado, y en aquel tiempo mi familia no gozaba con la libertad para despreciarlo. En un principio mi padre se llevaba a mi hermano a realizar estos trabajos, pero conforme pasaron los años, mi hermano tuvo que mudarse para continuar con sus estudios, por lo que el trabajo de ayudar a mi padre caía completamente en mí. A la mala tuve que aprender y a lidiar con este tipo de cosas. Cada fin de semana sentía ciertos nervios, ya que por lo regular era cuando trabajábamos. Si bien debido a esto tuve muchas pesadillas, pues estaba prácticamente trabajando con cadáveres, nada se compara a una experiencia que vivimos mi padre y yo.
cuando nos encontrábamos enterrando no uno ni dos, sino que eran por lo menos unos 20 cuerpos, o partes de ellos. Pero no me quiero adelantar tanto, les explicaré cómo comenzó todo. Mi padre conocía en aquel tiempo a un hombre muy influyente en el pueblo donde vivíamos. Una de ellas, y creo que de seguro muchos intuyen cuál es que debido a su poder, dinero y varios terrenos así como también propiedades, era obvio que muchos decían que se dedicaba a cosas ilícitas, o de plano a estar trabajando mano a mano con el crimen organizado. Esto nunca se llegó a comprobar, pero eso sí, hay varios detalles que me llevan a pensar que esto que se decía, sí era verdad. Total, resumiendo las cosas, el caso fue que este señor llamó a mi padre para que trabajara para él. Resulta que este hombre había comprado unos terrenos nuevos y algunas casas abandonadas, o mejor dicho, chozas. Entre ellas, un espacio que estaba por ser destinado a un cementerio municipal. Este aún no se edificaba por completo, pero ya había cuerpos enterrados, por lo que al hacer la compra se tuvo que dar el aviso para que los familiares sacaran los cuerpos de sus difuntos y los llevaran a otro sitio en el panteón del pueblo. En una semana se hizo este movimiento, y los cuerpos que no fueron reclamados serían desechados en otro lugar. A pesar de que se movieron gran parte de cuerpos en este lapso de tiempo, la verdad es que quedó una cantidad considerable, pues fueron 20 cuerpos los que se quedaron en este cementerio, y que ahora nuestro deber era desenterrarlos y llevárnoslos a otro sitio. Para eso quería a mi padre. Este hombre era muy supersticioso, y no quería comenzar una construcción con cuerpos debajo de su propiedad, así que quería sacarlos cuanto antes. Empezamos la mañana de un sábado. Con pala en mano empezamos a desenterrar uno a uno, y como era de esperarse, el mal olor y varias escenas indigestas no se hicieron esperar. Algunos de estos cuerpos tuvimos que secarlos en pedazos, por lo que utilizamos muchas bolsas plásticas. Continuamos de esa manera hasta mediodía, que era nuestra hora para comer, pero ninguno quiso probar bocado. Estábamos muy asqueados, tanto que estábamos seguros de vomitar si metíamos algo de comida a nuestra boca. Nos encontrábamos descansando cuando en eso, un señor se nos acercó. Enseguida lo reconocimos, pues era un vecino cercano a nuestra casa. Resulta que este había trabajado como cuidador de ese cementerio, y se encontraba en ese momento solamente regresando por algunas cosas que había dejado en la caseta. Se detuvo con nosotros a platicar un rato, y en eso salió en la conversación del por qué había dejado su trabajo, ya que hacía falta un velador en el sitio, el cual hace poco tiempo había sido él, y que de hecho aún se encontraban en búsqueda de uno debido a su renuncia. Él nos dijo lo siguiente: miren, al principio me tenían cuidando de día, y todo estuvo bien por esas semanas, pero lo malo fue cuando me pusieron de noche. Al igual que yo, anteriormente tenían otro velador, al cual ponían a cuidar durante todas las noches, pero de pronto, de un día para el otro renunció, por lo que me ofrecieron el puesto a mí y también una buena paga, así que no lo pensé dos veces para venirme de noche. Pero si supieran cómo me fue lo peor que pude haber hecho. ¿Pero qué te pasó? ¿Hay maleantes por aquí o cómo estuvo la cosa?, interrumpió mi padre. No hombre, qué maleantes ni qué nada. Aquí lo que se aparece es el diablo, y todas las noches. Cuando dijo esto, hasta pasé saliva por mi garganta. No voy a negar que empecé a sentir mucho miedo, pero mi padre de inmediato empezó a suavizar las cosas diciendo que eso es lo que se dicen en todos los cementerios, y que a final de cuentas solo se trata del subconsciente de uno. Pero esto no terminó, ya que nuestro vecino nos dio santa y seña de cómo sucedía todo por la noche. Nos contó que primero se escuchaba el galopar de un caballo, seguido del ruido de una carreta, como si éste la estuviera arrastrando. Nos dijo que no tratáramos de buscar de dónde provenía, pues nunca la veríamos, pero eso sí, el sonido que ésta produciría sería tal
que incluso la podríamos escuchar a un lado de nosotros, tal y como le pasó a él. Después, él dice que al dejar de escuchar la carreta, empezaremos a escuchar las pisadas como de un toro, ese sonido característico que hace con sus pezuñas al caminar por el pasto. Pero esto no se trata de un animal, sino que se trata del mismo diablo que camina por el cementerio. O también, si este no silba, empezará a tararear algo, una canción que no reconocerán. Él relata que todo esto lo podía escuchar desde la caseta. En cuanto a saber si este se manifestaba o no lo sabía, pues dice que tenía mucho miedo como para salir a confrontarlo. Esta plática lo único que hacía era ponerme cada vez más la piel de gallina, pues en ese entonces tendría como unos 18 años, y francamente era muy miedoso, más si se trataba de cuestiones paranormales. Lo único bueno que escuché de todo eso fue que mi padre dijo que a él le daba igual quien se apareciera, que si quería que se apareciera la Llorona, pues que de todas formas no estaríamos en ese lugar para cuando cayera la noche. En ese momento me sentí muy aliviado, a lo cual seguimos con el trabajo. El plan original era de terminar más tardar a eso de las 7 de la tarde, para poder ir a avisar a una vulcanizadora. Los empleados nos traerían un camión de carga para poder transportar los cuerpos. Terminamos mucho antes de lo planeado, creo que más que nada porque trabajé rápido, por el miedo a quedarme en ese lugar cuando ya no estuviera el sol. Eran las 5 de la tarde cuando mi padre dijo que le daría aviso a los hombres de la vulcanizadora para que vinieran. Yo me tenía que quedar en el lugar para cuidar la herramienta y demás cosas. No me fascinaba la idea, pero no tenía de otra. Y como si no fuera suficiente, comenzó a llover, por lo que tuve que esperar a mi padre en la caseta de madera del velador. Al paso del tiempo, mi peor temor se hizo realidad, cuando empezaron a pasar las horas y mi padre no volvía. Comencé a desesperarme, por lo que traté de encender un cigarrillo. Cuando salí hacia afuera para hacerlo, me encontré con algo que me hizo temblar todos mis huesos. Los cuerpos se encontraban posicionados de formas diferentes. Yo recuerdo muy bien cómo estos se encontraban uno arriba del otro, como formando una montaña, pero cuando los vi, se encontraban ordenados uno al lado del otro. Caminé lento y tomé mi cajetilla para devolverme a la caseta de vigilancia. Yo no contaba con un reloj, ni mucho menos con un celular para esa época, por lo que no podía saber la hora. El único que contaba con un reloj era mi padre y no estaba, pero podía intuir que ya era tarde. Una vez adentro traté de calmarme, repitiéndome una y otra vez que los cuerpos los había movido mi padre antes de irse, cuando de pronto empecé a escuchar el galope de un caballo, seguido de la rueda de una carreta. El cigarrillo que traía se me cayó de la boca. Acto seguido me quedé completamente callado. La carreta llegó hasta donde yo estaba. Incluso escuché cómo ésta se detuvo enfrente de la caseta de vigilancia. En ese preciso momento, como si el clima se pusiera de acuerdo para que escuchara todo con mayor precisión, la lluvia se fue aplacando repentinamente, y justo empecé a escuchar las pezuñas de algo que se movía en el césped. Lo que quería hacer en ese momento era salir corriendo, pero la única salida era por enfrente. Pasar a un lado de esa cosa, la verdad es que no me atrevía. Prefería 1000 veces quedarme en ese lugar hasta la mañana siguiente. Pero todo cambió cuando estas pezuñas se fueron acercando. Yo tenía la puerta cerrada, pero aún así puse mi silla para que ésta hiciera soporte y se atrancara mejor. No pasó mucho para que me tocaran la puerta, y después escuchar la voz de mi padre, que me decía del otro lado: «Mijo, ya llegué. Ábrame que ya nos tenemos que ir». Estaba demasiado asustado y no podía creer que era mi padre. Y por suerte la desconfianza que tenía esa noche me ayudó mucho. Yo pregunté antes para cerciorarme de esto: «¿Quién es?». Y él me contestó: «Soy yo, mijo.
ábrame. Sabía que había algo mal debido a sus palabras. Mi papá nunca me decía mi hijo, solo en algunas ocasiones muy contadas, y cuando estábamos en reuniones. Él siempre me decía Grillo o Chapulín, por ser el menor de todos. Le volví a repetir que quién era, y no recibí respuesta. Todo estuvo silencio por unos minutos, hasta que después empecé a escuchar un silbido que provenía del otro lado de la puerta. Ya para este punto yo no podía gesticular palabra alguna, y fue cuando esta cosa me habló. Oye, ¿por qué nos desenterraste? Nosotros no nos queremos ir. ¿Por qué no nos acompañas? A lo mejor te gusta a ti también. Después este hombre se empezó a reír, y junto con él se escuchaban más risas. De pronto empecé a escuchar el rebuznar de un burro entre las risas. Esto me dio más miedo, al borde de que estuve casi por hacerme en los pantalones. De pronto todos se callaron, y escuché el ruido de un motor acercándose seguida de la voz de mi padre. Sentía un alivio enorme. Sabía que ese era mi padre. Es como cuando conoces muy bien a una persona, que sabes la diferencia cuando fingen su voz a cómo es la verdadera. Salí de la casa de inmediato y solamente balbuceaba. Me subieron al camión y él y los trabajadores subieron los cuerpos. Al día siguiente, como pude, le expliqué lo que había pasado. Él me dijo que solamente eran cosas que había imaginado, pues me dijo que los cuerpos estaban bien y nada había estado fuera de lo normal. Me explicó que se había retardado debido a la lluvia, pues el camión se había quedado atorado en el fango, y por eso habían tardado. Mi padre en ese tiempo me había mentido, pues años después, en el 2005-2006, me dijo la verdad sobre aquella noche. Todo esto me lo ocultó para que no tuviera miedo y sobre todo, para no agravar las cosas. Pero sin embargo, sí le contó la verdad a mi madre. Y es por eso que fueron tan comprensivos conmigo los días siguientes. Y es que él también vio al diablo, pero él se lo encontró en el camino. Pero este tenía la forma de un burro negro, casi del tamaño de un caballo. Mi padre cuenta que supo de inmediato que aquel animal era algo malo, pues este empezó a cantar con la voz de un hombre. Este burro embistió a mi padre varias veces para hacerlo salir del camino. Mi padre, completamente desorientado, empezó a correr entre el monte, pero él dice que no iba solo, ya que en repetidas ocasiones sintió manos que salían de entre el monte para jalarlo hacia abajo. Por suerte logró salir de este, y fue de inmediato por ayuda como pudo. Dice que regresó solamente por mí, porque si él hubiera estado solo, ni siquiera se arriesgaría a volver. Aquella noche mi padre y yo concluimos que fuimos atacados por lo mismo, por los difuntos del cementerio, en compañía de aquella cosa del infierno. Tal parecía ser que no les gustaba la idea de irse de sus tumbas, y se desquitaron con nosotros. También tengo que decir otra cosa, y es que mi padre tuvo que pasar por esta experiencia para por fin dejar ese oficio, pues recuerdo muy bien que ese fue su último trabajo como sepulturero. Esta historia la recordé cuando escuché sus relatos sobre las escaleras en el bosque. Me pasó algo similar, pero esto fue a orillas de un río y fue un cementerio. Cuando me pasó esto, apenas acababa de cumplir mis 15 años. Recuerdo que eran vacaciones y mis padres me habían llevado a conocer unos tíos lejanos, de parte de la familia de mi madre. Aquel día cuando llegamos, yo era el único joven en la casa. Así que al atardecer, le dije a mi madre que saldría a dar una vuelta. Era un pueblo pequeño, donde comúnmente todos se conocían, por lo que no tenían pendiente en que saliera a caminar. Caminé casi por todo el pueblo, hasta llegar a una brecha a orilla del río.
Acá en Veracruz, estos ríos son muy habituales para que los niños vengan a bañarse o simplemente a jugar en ellos. Sin embargo, y a pesar de que ya haya recorrido este río otras veces, por lo que esta experiencia me desconcierta mucho, aquella ocasión, este río me llevó a un lugar el cual yo no conocía. Comencé a ver cruces de madera a las orillas del río. Estas cruces iban siendo cada vez más laboriosas conforme yo seguía avanzando. Las primeras cruces que vi eran de madera, pero muy desgastada, como podrida o quemada. Después, estas fueron de una especie de material como el concreto. Todas estas se encontraban a la misma altura, a orillas del río, en forma recta, como si un gran número de personas hubieran perdido la vida en ese río. Seguí este camino. Tengo que recalcar que no tenía miedo ni nada por el estilo, solo que tenía la curiosidad de ver dónde era que terminaba. Ya era la tarde-noche, y yo seguí caminando en la brecha, cuando de pronto vi el final de esta. Era un claro, en el cual más adelante se podía ver la carretera que conectaba al pueblo y a la primera gasolinera de la autopista para salir de este. Sin embargo, situado en este claro, se encontraba, podríamos decirlo, como un pequeño cementerio. Eran 5 tumbas, o creo más bien que eran 6. La verdad no lo tengo claro, pero lo que sí puedo decir es que estas se encontraban abiertas. Las tumbas habían sido abiertas ya que se podía ver hacia abajo de estas. Yo pensé que a lo mejor se iba a enterrar a alguien, o tal vez a un grupo de personas, y por eso las tenían listas. Pero al mirar al interior de cada una, me percaté de que ya se encontraba abajo el ataúd, pero este también se encontraba abierto, como si algo hubiera salido del interior. Fue en ese momento en que puse más atención a la arena que rodeaba la tumba. Marcada en esta, se podía ver las manos de alguien saliendo del fondo de este agujero, y de igual manera en todas las tumbas se podía ver lo mismo. Salí de ese lugar caminando rápido, casi corriendo podríamos decir, con la sensación de que alguien venía detrás de mí. Salí de ese camino que me pareció eterno por unos minutos. Esas vacaciones nos íbamos a quedar en el pueblo 2 semanas más, cuando llegaron mis primos, que teníamos más o menos la misma edad. Les dije lo que me había pasado en ese río, y pues la curiosidad los hizo ir a ambos. Pero eso sí, yo les dejé muy en claro que no volvería a ese cementerio. Al poco tiempo ellos volvieron, pero lo que me dijeron para nada era lo que yo estaba esperando. Ellos no vieron ningún cementerio. Al final del camino, solo había los escombros de una casa, la cual se había incendiado meses atrás. Tampoco habían visto las cruces a orillas del río. Simplemente quedó como algo inexplicable. Yo lo vi de una manera muy clara el cementerio, y las cruces también. Y estoy seguro que fue real. Y aún a estos años, lo mantengo firmemente. Aunque haya pasado ya casi una década, ese día vi que los muertos salieron de sus tumbas. Esto que pasó sucedió cuando falleció una de mis tías. Ella era joven. Me superaba tan solo por 7 años. Tenía tan solo 22 años de edad cuando falleció en un accidente en la carretera. Yo en ese momento tenía apenas 15 años, y mi abuela, la verdad es que lo resintió mucho, como cualquier madre lo haría. Después de su funeral, recuerdo que mi abuela iba diariamente a visitar a mi tía al cementerio. Se pasaba con ella 2 horas diarias. Cuando llegaba destrozada. Lloraba mucho por las noches, pero una tarde como otras tantas, la estábamos esperando listas para que tomara un vaso de café y se recuperara en nuestra compañía.
pues sabíamos que iba a llegar triste. Sin embargo, aquella tarde, mi abuela llegó con una enorme sonrisa. Venía de muy buen humor y no nos quiso decir el por qué. Sin embargo, yo noté algo en ella. Tengo muy bien desarrollado el olfato y el olor que emanaba de mi abuela me recordaba mucho al perfume de mi tía, la que había fallecido. Supuse que a lo mejor la extrañaba tanto que había decidido comprar su perfume y tenerlo como recuerdo. Pasaron los días y después las semanas. Mi abuela continuaba yendo al cementerio diariamente, pero sin embargo, notábamos que volvía cada vez más feliz, y ese aroma noté que siempre lo traía al volver del cementerio, jamás cuando se iba. Por curiosidad, en algunas ocasiones, quise encontrar el perfume de mi tía, pero jamás lo hallaba en el cuarto de mi abuela. Al paso de poco tiempo, mi abuela comenzó a dejar de ir al cementerio, y aprovechando que tenía una buena comunicación con ella, le pregunté si le había costado mucho superar el fallecimiento de su hija, pues ya la veía mejor, mucho más repuesta, y eso me alegraba. Ella me contestó que aún la extrañaba, pero que se sentía en paz cuando pudo hablar con ella. Mi abuela me confesó que cada vez que iba al cementerio, hablaba con mi tía, pero no en sentido figurado, sino que ella me juraba que en realidad veía a mi tía en el cementerio y hablaba con ella en carne y hueso, así como estaba hablando conmigo. En ese preciso instante, la abrazaba y se despedía de ella, y esto le ayudó mucho a dejarla ir. Mi abuela me soltó una leve sonrisa y me dijo que de seguro no le creía, pero que estaba bien, que ella había podido ver a su hija, y con eso se conformaba. Durante semanas pensé que tal vez mi abuela extrañaba tanto a su hija, que se la imaginaba en el cementerio. Al menos, era lo que yo creía. Al paso exactamente casi de un mes, entró el mes de noviembre, y con él las celebridades del Día de Muertos. Yo iba a tener que salir del pueblo, así que el 1 de noviembre decidí ir a dejar las flores a la tumba de mi tía, ya que no estaría al día siguiente. Jamás he sido muy buena para las direcciones, o para más o menos ubicarme en algún lugar, y en aquella ocasión, esto se hizo evidente, ya que al ir sola, pude dar con su tumba muy apenas, pero a la hora de retirarme, se me hizo muy difícil, pues estaba prácticamente perdida. Era un cementerio municipal, así que era algo grande. Estaba desorientada y en ese momento se me acercó una mujer. Esta mujer, cabe decir que no la conocía de nada. Ella llegó y se presentó conmigo. Me dijo que era la jardinera del cementerio y que si me podía ayudar en algo. Yo le pedí que por favor solo me mostrara la salida, y ella accedió amablemente. Cuando caminé con ella empezamos a platicar de una forma muy casual sobre mi familia, mi madre, mis hermanos. Era como si ya me conociera de años. Me daba una enorme paz. Al estar un par de metros de la salida, ella me despidió y me dijo que tenía que volver a hacer su trabajo. Yo le agradecí y caminé hacia esta. Al mismo tiempo que iba entrando don Jorge. Era un vecino que durante años vivió a un lado de nuestra casa, pero se había ido a vivir unos años atrás a la Ciudad de México. Cuando me vio, me saludó y me preguntó si María y yo, que era el nombre de mi tía, habíamos ido a visitar a los bisabuelos. Y yo le dije que no, que por desgracia, y si no lo sabía, a la que había ido a visitar era a mi tía, que había fallecido hace unos meses atrás. Él se me quedó mirando de una manera muy extraña y me dijo que no estuviera bromeando con eso, sobre todo en esos días. Yo le dije que no estaba bromeando y que en verdad mi tía había fallecido. Él me contestó que eso no era posible, pues había visto cuando iba entrando al cementerio que estaba hablando con ella y que después regresó adentro del cementerio cuando yo iba saliendo.
Yo le expliqué amablemente que se había confundido, que esa mujer no era mi tía, que solamente se trataba de la jardinera del cementerio. Estábamos en la puerta de este al mencionar esto, por lo que el cuidador, que se llamaba Genaro, el cual también conocíamos desde hace poco, se nos acercó y me pidió que repitiera de favor lo que acababa de decirle, para después decirme a mí que no había nadie en el cementerio que trabajara de jardinero, que esa labor también la desempeñaba él, que no había ninguna mujer con las características que yo afirmaba. Confundida dejé aquel cementerio, pero por el camino reconocí el aroma del perfume que mi tía siempre usaba, el aroma que mi abuela siempre traía al llegar del cementerio. Ese mismo aroma, ahora lo portaba yo. Estaba impregnado en mi ropa, como si me hubieran abrazado. En ese momento, recordé que la supuesta jardinera lo había hecho. No sé si fue debido a las fechas. A lo mejor mi tía me quería dar un último adiós, y de alguna manera lo hizo. Pero lo que sí puedo constatar es que jamás volveré a dudar sobre lo que diga mi abuela, pues es un hecho para mí que pudo hablar con su hija después de que ésta había fallecido. Mi experiencia comienza cuando tenía 18 años. Cuando acabé mi bachillerato me dispuse a buscar un empleo para pasar mis vacaciones de verano, al menos hasta que entrara a la universidad. Pero a pesar de que me esforcé, no conseguía ninguno bueno, hasta que mi madre me mencionó que solicitaban un cuidador de cementerio por la noche. De cierta manera me agradaba esto, porque desde chico siempre me había apasionado el tema de lo paranormal. Pero al principio creí que no sería un buen empleo y que la paga no era tan buena, pero me equivocaba. El horario era corto, por así decirlo, y la paga era superior a lo que me ofrecían otros empleos, así que acepté sin dudarlo. Tenía mi entrada a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. El trabajo que se hacía era de lo más sencillo, solo era vigilar el cementerio durante la noche. Solamente dábamos unos 3 o 4 rondines para cerciorarnos de que no se había colado nadie. Además de eso, no había nada más que hacer. El señor que se quedaba conmigo tenía 60 años. Era muy agradable. Por eso de las 3 de la mañana siempre me decía que me fuera a dormir, y me dejaba dormir 2 horas en lo que él vigilaba. Varias veces le dije cuando yo me despertaba que se durmiera él en lo que yo vigilaba, pero siempre me decía que no. Me decía que él ya se había acostumbrado al horario y que no me preocupara. Yo jamás le llevaba la contraria, y así pasaron como una semana y media. Y a decir verdad, desarrollamos una muy buena amistad. Pero una mañana, cuando yo me disponía a irme, él me detuvo y me dijo: Alfonso, antes de que te vayas te tengo que dar algo. De su morral sacó una especie de frasco blanco y me lo dio. Me dijo que era un veneno muy potente. Me dijo que lo rociara esa misma mañana en las plantas que tenía mi madre, que no me preocupara, que el veneno no afectaría a las plantas, sino que nos ayudaría a reducir la plaga que teníamos en ese entonces. Yo le agradecí y me fui a mi casa. Cuando iba por el camino, caí en cuenta que yo jamás le había dicho a ese señor que tenía una plaga en la casa, o que tan siquiera que mi madre tenía plantas. Por más que hacía memoria, no recordaba haberle contado algo alusivo a eso. Pero pues al final decidí ya no pensar en eso. Seguro había sido una noche que no recordaba, pues a decir verdad platicábamos de muchas cosas. Cuando llegué a mi casa apliqué el veneno a las plantas y enseguida mi hermano llegó con mi sobrina. Ella salió a jugar al patio como de costumbre, mientras que nosotros desayunábamos en la cocina. Los 3 nos encontrábamos viéndola desde la ventana. Tan solo estábamos a unos metros de ella, cuando de pronto ella gritó. Decía que había una serpiente en las plantas. Obviamente todos salimos de inmediato y yo agarré un machete en el camino. Cuando llegamos a donde se encontraba la serpiente, esta ya se encontraba muerta. Al tocarla no se movía y no tenía ningún rasguño. En ese momento supe que el veneno que había aventado era el responsable de haber acabado con aquella serpiente.
Si no hubiera echado ese veneno, lo más probable es que esa serpiente hubiera atacado a mi sobrina. Lo tomé como una muy buena coincidencia, y al llegar al trabajo le agradecí al señor por dármelo. Este me sonrió solamente y asentó con la cabeza. Algo me decía que a él no le sorprendía nada lo que había pasado. A la semana siguiente este señor me dijo una cosa que me dejó muy confundido. Antes de irme a mi casa me preguntó qué carretera usaba para volver a mi casa. Yo le respondí cuál y él me contestó si podía tomar alguna otra ruta. Y yo le respondí que no, ya que traía el dinero de la semana contado y solo me alcanzaba para ese microbús. Entonces en ese momento me dijo que necesitaba mi ayuda. Necesitaba que fuera a su casa. Tenía algo que hacer en su casa que debido a su edad no podía hacerlo. En un principio le dije que no podía ya que tenía que llegar a mi casa, pero él me siguió insistiendo, así que terminé accediendo. Cuando llegamos a su casa, que se encontraba a unos minutos del cementerio, me dijo que el trabajo era levantar un boiler oxidado y ponerlo en la carretilla. Cuando me iba me dio un poco más de dinero para agarrar el auto, ya que se me había pasado el microbús. Tomé el auto y cuando íbamos por la carretera, vi que había sucedido un accidente, y había sucedido en el mismo microbús que yo solía utilizar. Me sentí el tipo con la mejor suerte, pues me había salvado de vivir eso. Y siempre ese señor de algún modo me había salvado de cada tragedia. Pasaron los días, y una noche por la madrugada no podía dormir. Estaba como sufriendo de insomnio. Y pues al no ver a nadie en la caseta decidí salir para hacerle compañía a mi colega. Pero al salir no lo vi sentado en la silla donde siempre lo dejaba al dormirme. Pensé que tal vez estaba realizando algún recorrido para matar el tiempo, así que decidí buscarlo dentro del cementerio. Al pasar unos minutos logré encontrarlo. Estaba frente a 3 tumbas. Estaba platicando con ellas como si estuviera platicando con una persona. Yo me le estaba acercando por atrás, cuando este me dijo antes de que llegara: ya sé que esto parece raro, pero no te hagas ideas. No estoy loco ni nada parecido. Siempre platico con estas 3 niñas. Yo me le terminé de acercar y le pregunté que cómo me había visto. Él señaló las 3 tumbas y después me dijo que ellas se lo habían dicho. Yo le puse cara de extrañeza y antes de que dijera algo, este se me adelantó y me dijo: he trabajado aquí hace mucho tiempo. He visto las tumbas deteriorarse con cada día. Al principio hablaba al aire nada más porque sí. Pensé que había espíritus que me escuchaban. Pasaron los meses, hasta que estos me respondieron: ellas hablan conmigo. Yo estaba sin saber qué pensar. Lo único que dije fue preguntarle qué era lo que le decían. Este me dijo que le hablaban sobre el futuro, cualquier cosa que él quisiera. Cosas que le iban a pasar a él o a cualquier persona que hubiera pisado el cementerio. Es por eso que me dio unos ciertos remedios de lo que me sucedería a futuro. Todo esto para evitarme problemas. Yo al principio la verdad estaba muy escéptico, pero quería saber si era cierto, ya que a decir verdad era demasiada coincidencia lo que me había sucedido. Así que le dije si me podía decir qué pasaría mañana en mi vida. Le expliqué que no me estaba burlando de él, que tan solo quería saber si era verdad, pues habían pasado muchas coincidencias. Él me dijo que el día de mañana me podía adelantar lo que era un acontecimiento, que mi madre se iría por la tarde y llegaría hasta la noche, debido a una enfermedad que sufriría una vecina muy allegada a ella. Pasó la mañana, y por la tarde mi madre me dijo que saldría. El motivo era el mismo que aquel hombre me había dicho. Yo estaba impresionado, además de también aterrado, pues cómo podía lidiar con alguien que podía hablar con los muertos. Cada vez que llegaba al trabajo iba algo nervioso, y ya no podía dormir ya que sabía que mientras dormía, el señor se encontraba hablando con esas tumbas, que le decían cosas que iban a pasar. Esto lo traté de sobrellevar por otras 2 semanas hasta que entrara a clases. Al entrar a la universidad me fui olvidando poco a poco de lo que había sucedido en el cementerio. Pasaron algunos meses, y de repente este señor llegó a mi casa. Estaba muy decaído y se veía triste. Yo lo invité a pasar y le dije: ¿qué pasó, don? ¿Y ahora por qué con el cabizbajo? Su respuesta me hiela la sangre aún hasta ahora. Él me dijo tartamudeando: hablé con las niñas y le pregunté algo que no debía preguntarles.
Les pregunté cómo es que iba a fallecer y ellas me dijeron: "Y Alfonso, es horrible". Después de decirme eso, a él se le salieron las lágrimas. Yo traté de controlarlo, pero no podía. Le dije que ya no pensara en eso y que todo esto estaba en su cabeza. Obviamente yo no creía las palabras que yo mismo decía. A final de cuentas me dijo que sí, que a lo mejor todo eso lo tenía en la cabeza, pero yo también veía su rostro. Sabía que solamente lo decía para que de alguna manera también tranquilizarme. Prácticamente los dos nos estábamos mintiendo diciendo que esas tumbas solamente estaban en nuestro subconsciente. El tiempo pasó y tristemente, solo sé que este señor, un tiempo después de esa plática, creo que había pasado un mes, cuando él mismo se quitó la vida. Nunca supe qué fue lo que le dijeron las 3 tumbas, pero puedo imaginar que fue algo muy aterrador, tanto para que él acabara con su propia vida. Notarán algo en esta historia, y es que nunca menciono el nombre de este señor. Es porque aquí radica algo que no me puedo explicar, y es que no recuerdo su nombre. Es como si me hubieran borrado la mente. Después tengo recuerdos de ser yo quien habla con las tumbas por la noche, pero lo más seguro es que hayan sido sueños, o es lo que yo pienso porque ni siquiera estoy seguro. Esa etapa de mi vida fue muy extraña, a decir verdad, y lo bueno es que al pasar los años por fin la he dejado atrás, y solamente ahora es una historia que, gracias a Dios, no se ha vuelto a repetir.